En el capítulo 7 del libro de Josué, habla de Acán, del pecado de Acán, y habla de Josué y el pueblo de Israel. Dios le había prometido a Josué que iba a pelear todas sus batallas, que le iba a dar la victoria donde quiera que vaya. Pero viniendo de una guerra donde Dios había dicho que no tomaran nada del botín, sino que ese botín debía ser destruido, porque Dios había decretado que era anatema. Allí aparece un hombre que toma de ese botín unos mantos babilónicos y toma lo que hoy traduciríamos como dinero también, y lo esconde porque él entiende que eso no es nada. Mas sin embargo, el pueblo de Israel empezó a perder las batallas. ¿Sabe por qué? A pesar de que era un solo hombre el que había cometido el pecado, ya Dios no podía pelear sus batallas. Dios no podía pelear sus batallas porque en medio de ese pueblo había alguien que había contaminado el lugar, y la presencia de Dios no podía estar allí respaldándolos. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Cuando Josué ve que sus enemigos lo están venciendo, dice: esto es raro, un pueblo más pequeño que nosotros, y nos están venciendo. Consulta a Dios y Dios le dice: hay alguien en el pueblo que ha tomado del anatema. Y el anatema era algo que se traducía como una ofrenda que le pertenecía a Dios. Cada vez que alguien vencía a sus enemigos, tomaba el botín. Y ese botín era de Dios. Y Dios había determinado que el botín era anatema, que el botín tenía que ser eliminado, que el botín que estaba allí tenía que ser destruido. La palabra anatema significa excluido, desterrado, quitado del lugar, apartado, aborrecido por Dios, desechado por Dios, no útil para Dios. Por eso cuando la Biblia dice que Caín fue errante en la tierra, Dios lo desterró. Caín estaba bajo lo que era un anatema, una forma de que Dios decía: no lo quiero conmigo, no lo quiero cerca de mí, no pertenece a mis hijos, no pertenece a mi pueblo. El espíritu de Caín se consideró anatema. El espíritu de Acán, igual que el de Caín, estaba siendo corrompido por las cosas de este mundo. Porque Acán, según lo que leemos, era muy teórico. Acán era muy práctico. Acán era el tipo de hombre analítico. Acán dice: no, pero es que aquí no hay pecado. Es que las cosas físicas no pueden tener pecado. Estos mantos babilónicos están muy bonitos para nosotros destruirlos. No. Esto no puede estar mal. Y así Acán tomó los mantos babilónicos. Así Acán tomó los lingotes. Así Acán profanó la presencia de Dios en aquel lugar. ¿Y sabe qué sucedió? Dios se apartó de él. Y Dios se apartó del pueblo. Y Dios dijo: mientras esté el espíritu de Acán allí, yo no puedo pelear su batalla.
El espíritu de Acán es aquel que no le importa el medio ni los mecanismos, cómo se va a hacer de dinero. No le importa la manera que tenga que utilizar. Sabe que está mal. Sabe que lo que está haciendo no está bien. Sabe que el trabajo que tiene no le agrada a Dios, pero como hay un beneficio, eso no es nada. Dios dice que no, pero Acán dice que sí. Dios dice que anatema, pero Acán dice bendición de Jehová. Ese espíritu de Acán hay que echarlo fuera, porque nosotros estamos llamados a ser luz, a ser vida, a ser sal, a ser los embajadores de Dios en esta tierra, para conectarlo con el reino celestial. Nosotros somos los que estamos llamados a darle visa a la gente para el cielo. Sí, así dice la Biblia, que somos embajadores juntamente con Cristo. Nosotros estamos llamados a presentarle el cielo y el plan de salvación. Pero en esta ocasión este hombre se dejó influenciar. Fuera el espíritu de Acán, en el nombre de Jesucristo. Fuera. Es el tiempo de tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hay muchos que profesamos muchas veces tener fe, pero realmente esa fe delante de Dios no sirve. ¿Por qué lo digo? Porque es fácil nosotros quebrantar los mandamientos de Dios, tomar del anatema, tomar los mantos babilónicos que Dios dijo que no se podía tomar, tomar los talentos que Dios dijo que no se podía tomar, los lingotes que Dios dijo que no se podía tomar, estar comprando y deshaciendo y en victoria supuestamente, en una victoria que ya usted sabe que Dios no está ahí. Y cuando venga el Mesías, ¿estaremos nosotros de verdad siendo hallados aceptos en Él? ¿Perteneceremos aún al pueblo? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará gente que esté dispuesta a dejarlo todo, tomar su cruz y seguirle a Él? Porque ya son muchos los que se han apartado de la fe por cosas de este mundo. Sí, gente que dijeron prefiero morir antes que vivir apartado de ti, y hoy viven apartados de Dios. Han tomado del anatema. Dios no pelea su batalla, por eso se enferman tus hijos y tú oras y Dios no los sana. Por eso se enferma tu esposa y tú oras y Dios no la sana. Por eso hay tantos enfermos alrededor tuyo en tu familia y tú mismo te enfermas y te cansas de orar y de pedir oración, pero ya Dios no pelea tu batalla. ¿Por qué? Porque se ha apartado la presencia de Dios de tu vida. Procuremos que la presencia de Dios no se aparte de nuestra vida. Procuremos que el Espíritu de Dios no se aparte de nuestra vida. Fuera el espíritu de Acán. Sí, fuera ese espíritu que está dispuesto a contristar el Espíritu Santo. Está dispuesto a contristar a Dios y está dispuesto a tirar por basura y por el suelo la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, el cual es Dios. Sí, Jesucristo es Dios. Aleluya. Y así nosotros negarle a Él y vivir una apariencia de que vivimos, pero en verdad estamos muertos. Gente que hablaba en lengua y hoy no habla. Gente que sentían la presencia de Dios y lloraban y hoy no sienten nada.
Gente que prefiere quedarse en sus casas antes que ir a la iglesia y escuchar farándula antes que escuchar una canción de Cristo, una canción que glorifique a Dios o una buena predicación. Dichoso y bienaventurado todo el que escucha la palabra de Dios. Dichoso y bienaventurado tú que estás escuchando la palabra de Dios. Pero hay de aquellos que ya ni siquiera le interesa la palabra de Dios y que han tenido por basura la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Duras cosas le vendrán. La ira de Dios se revela contra todos aquellos que se levantan contra la justicia. La ira de Dios se revela sobre aquellos que no quieren obedecer, o sea, sobre los hijos de desobediencia. El espíritu de Acán es un espíritu rebelde que aun cuando conoce la verdad, no quiere cumplir con esa verdad. No se rehúsa, no se resiste al mal, sino que persiste en él. Aún conociendo la palabra de Dios, aún conociendo que a los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aún así, no solamente la practican, dice el libro de Romanos, sino que se deleitan en esas cosas. Porque todos pecamos, pero una cosa es que pequemos y otra es que nos deleitemos en el pecado y lo practiquemos para vivir en él. No seamos pues esclavos del pecado. Este es el tiempo de que la iglesia se levante. Jesucristo volverá. Su pueblo levantará a la final trompeta y se oirá la trompeta. Y cuando se escuche la trompeta, dice la Biblia que unos se levantarán para salvación eterna y otros para confusión y condenación perpetua. Este evangelio a nuestro Dios le costó mucho. Dice la Biblia que si nosotros desechamos la sangre de Jesús, ya no queda más remisión por los pecados, porque para salvar al que se aparta de Jesucristo, habría que crucificar otra vez a Jesucristo para que lo salve, porque ya el sacrificio fue hecho, fue limpiado, fue lavado, y aún así se apartó de esa fe. Ya no hay más Cristo crucificado. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. No podemos rechazar a Cristo. Por eso dice bien el apóstol Pablo que todo aquel que no ame al Señor Jesús sea anatema, sea excluido, sea apartado, sea como cuando se le amputa algo del cuerpo, si era del cuerpo, como cuando te corta con una sierra eléctrica el dedo y se bota y tú eras ese dedo. Dios nos libre y Dios nos guarde. Sea amputado, sea anatema, sea desechado. No exista más, no conviva más, no pertenezca más, no sea más. Sea un sin Dios. Si estás escuchando esto, estás a tiempo. Estás a tiempo. Y aquel que está firme, dice la Biblia, mire que no caiga. Procuremos pues con diligencia cuidar nuestra salvación con temor y temblor, dice la Biblia. La obra redentora de nuestro Señor fue suficiente para salvarnos a nosotros. Tenemos que permanecer con la fe que hemos creído. Siendo así, alabado sea el nombre del Señor. Fuera el espíritu de Acán. Dios te bendiga y Dios te guarde.